nosotros vamos a hacer nuestras cosas que sabemos, que como les decía yo, es sobre la ciencia que hay detrás del arte. Cómo, piensen ustedes, los artistas no viven en una burbuja. La gente puede creer que viven así como fuera del mundo, pero no, viven exactamente en este mundo y por lo tanto les interesa muchísimo lo que ocurre a su alrededor. Y cuando se empieza a hablar de la cuarta dimensión, o cuando se habla de cuando se obtienen nuevas sustancias químicas que pueden hacer determinados colores, etcétera, pues los artistas están allí. Y estoy hablando en este caso concretamente, por supuesto, de las artes plásticas. Así que volvemos en un minuto. Mientras tanto, disfruten de la ciencia detrás del arte en nuestras cosas que sabemos. La ciencia y el arte nunca han estado divorciados, pero quizá nunca han estado tan unidos como desde principios del siglo XX. La crucifixión, pintura de Salvador Dalí de 1954, también lleva el título de Corpus Hypercubus. Su Cristo está crucificado flotando ante una cruz bastante poco usual formada por 8 cubos. Estos 8 cubos tridimensionales plegados en una hipotética cuarta dimensión espacial serían un hipercubo o tesaracto, del mismo modo en que 6 cuadrados de 2 dimensiones representados en papel se pueden doblar en 3 dimensiones para formar un cubo. Muchos de nosotros hicimos este ejercicio en la escuela. Por supuesto, el concepto de una cuarta dimensión espacial sale totalmente de nuestra experiencia y apenas podemos hacer ejercicios de imaginación sobre cómo se verían las cosas en ese espacio que los matemáticos definen de modo intrigante como una dimensión perpendicular a las otras 3. Pero Dalí y muchos artistas de su corriente creativa, el surrealismo, así como otros como los cubistas, intentaron tomar los más revolucionarios conceptos de la física, las matemáticas y la ciencia en general y llevarlos a sus lienzos, cambiando para siempre la forma en que vemos el arte. Y no solo querían representar la cuarta dimensión espacial, sino los conceptos del tiempo como cuarta dimensión del continuo espacio-temporal de Einstein. Así, por ejemplo, los relojes derretidos de Dalí en La persistencia de la memoria y el cuadro con el nada enigmático título de En busca de la cuarta dimensión son la representación visual del concepto de tiempo relativo einsteiniano que cautivó al mundo. El tiempo es elástico, impreciso. Un año para una persona puede ser unos breves días para alguien que viaje a velocidades cercanas a la de la luz. El mundo no era lo que hasta entonces había parecido. La búsqueda de lo surreal, lo que está por encima de la realidad, se veía validada, así fuera metafóricamente, por una nueva física y unas matemáticas que decían que había una realidad más allá, y no solo una realidad mística o fantástica, sino tan real como la que percibíamos. Este era un gran pretexto para el arte, inspirarse en los asombros del conocimiento, utilizarlo como metáfora, como alimento para el proceso creativo que veían como algo distinto, incluso opuesto a la lógica de la ciencia. Palabras del poeta y pionero del surrealismo, Guillaume Apollinaire, los nuevos pintores no se proponen, como tampoco lo hicieron sus predecesores, ser geómetras, pero se puede decir que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte del escritor. Hoy en día los académicos ya no se limitan a las 3 dimensiones de Euclides. Los pintores han sido llevados de modo muy natural, diríase que por intuición, a preocuparse por las nuevas posibilidades de la medición espacial que en el idioma de los estudios modernos se designan con el término cuarta dimensión. El cubismo tiene una fecha precisa de nacimiento, 1907, con el óleo de Pablo Picasso, Les Moiselles d'Avignon. Allí, por primera vez, un cuerpo es visto al mismo tiempo desde varias perspectivas. La mujer está de espaldas, pero vemos su rostro, o al menos parte de él, como si fuera de algún modo transparente y a la vez vista desde un ángulo totalmente nuevo. Arthur E. Miller, profesor emérito de Historia y Filosofía de la Ciencia del University College de Londres, contaba en un artículo de 2007 para la revista New Scientist, en celebración de los 100 años del cubismo, que esa quinta figura del revolucionario cuadro de Picasso fue objeto de literalmente cientos de bocetos, algo que era habitual en el artista malagueño, pero el concepto previo al primer boceto era muy anterior.
Picasso como artista se había visto fascinado por el descubrimiento y popularización de los rayos X, que él interpretaba como una prueba de que lo que se ve no es la realidad completa, además de los conceptos sobre distintos tipos de radiación que permean el universo sin que los podamos ver. El espectro electromagnético demostraba que lo que podemos ver está muy limitado, y la obligación del artista es, en todo caso, trascender lo que se ve para representar lo que se siente, lo que se vive, las emociones y las dudas. En ese 1907, Pablo Picasso conoció al matemático y actuario Maurice Prinzet, quien se hizo parte del círculo bohemio parisino de artistas y literatos de vanguardia. Según relata Miller, en junio de 1907, cuando Picasso luchaba con la composición de su cuadro, recibió una visita de Prinzet, que le mostró un libro escrito por su colega matemático Esprit Jouffret, Tratado Elemental de la Geometría de 4 dimensiones, que presentaba a nivel de divulgación los trabajos del matemático Henri Poincaré. Jouffret describía posibles objetos en 4 dimensiones como el hipercubo y los proyectaba sobre el papel un plano de solo 2 dimensiones. No lo sabemos, pero podemos fantasear que la idea de la 4ª dimensión espacial representó toda una epifanía para el joven pintor. Picasso tenía entonces solo 26 años. Allí había todo un universo, toda una dimensión absolutamente nueva. Podían pintarse las cosas por detrás y por delante al mismo tiempo, o como si las viéramos desde todos sus lados a la vez, girando a su alrededor, sumando en una sola percepción todos los fotogramas, por ejemplo, de una película que rodeara a nuestro sujeto. Y los cuerpos se podían representar también al mismo tiempo por dentro y por fuera, como si fueran vistos por rayos X, o incluso representarlos en distintos momentos, como eran ayer, hace 5 meses o dentro de 40 años, ideas que además reforzaba el cinematógrafo que apasionaba a los vanguardistas. A partir de ese momento, Picasso comenzaría a jugar en el arte sobre los temas del tiempo y el espacio, como lo estaba haciendo casi al mismo tiempo Albert Einstein en Suiza desde la trinchera de la física teórica. Sus cuadros de los años siguientes son desarrollos sobre esta visión absolutamente original. Para muchos, además, comprender esta visión tetradimensional del cubismo puede servir para ver desde otra perspectiva, si es posible y valga la paradoja, la pintura cubista y otras corrientes pictóricas del siglo XX. Además de la teoría de la relatividad y la geometría de más de 3 dimensiones no euclidiana, Salvador Dalí estuvo fascinado siempre por la ciencia y la técnica reinterpretados a través de su peculiar visión. La energía atómica, idilio atómico y uranio melancólico, la física de partículas, santo rodeado de 3 mesones pi, las imágenes estereoscópicas, el descubrimiento del ADN y la holografía, de la cual fue pionero. Decía Dalí: creo que los artistas deberían tener nociones científicas para caminar sobre otro terreno que es el de la unidad. Pues aquí estamos de regreso, efectivamente. La ciencia influye en el arte y el arte influye en la ciencia, nos guste o no, y no tiene eso nada que ver ni con la religión ni con la filosofía, como quieren algunos, afortunadamente. Y también hay que ver cómo ciertas cosas que nos impresionaron como posibilidades han quedado reducidas a la inoperancia. Estoy pensando en los hologramas. Teníamos unas ganas enormes de que los hologramas funcionaran. Cuando vimos el primero, alucinábamos, va a haber cine en 3 dimensiones y que esto va a ser genial. Y no. Sí, ahí están los hologramas, pero no se convirtieron, pese a ese holograma del Alice Cooper tomado por Dalí, no se convirtieron en algo que nos interesara. El cine en 3D viene y va, la gente hace cine en 3D un tiempo y es una modita un rato y luego la gente se cansa de usar las gafitas para ver en 3D y ya regresa al cine normal y corriente en 2 dimensiones, si quiere usted que todo eso sean solo 2 dimensiones espaciales, aparte de la dimensión temporal, y aparte de la dimensión espiritual, emocional, etc. Bueno, bidimensional espacialmente. Pero hemos abandonado muchas cosas. Estoy pensando en los sintetizadores, ahora nos suenan raros, ¿no? Casi nadie usa sintetizadores que yo sepa, teclados con ciertas capacidades, pero aquellos sintetizadores Moog que se usaban no trascendieron tampoco como gran
como gran herramienta para los músicos posteriores al momento en que, hay un sintetizador, qué maravilla, entonces lo usamos. Y no me haga usted mucho caso, porque luego yo no sé de qué hablo. Pero siento que algunos de los elementos que usamos para perfeccionar lo imperfecto que es el arte humano, y que si no fuera imperfecto, pues no sería humano, van a tener poco recorrido. Las correcciones de tono, por ejemplo, o autotune. Autotune es una de las programas que hacen correcciones de tonalidad en las canciones. O la inteligencia artificial componiendo sinfonías, van a tener, me atrevo a predecirlo, el mismo recorrido. Es un juguete interesante, pero no incide profundamente en el desarrollo del arte. Y por otro lado hay otras cosas que nacieron de manera casi fortuita, como la guitarra eléctrica, y que era, lo contamos aquí, lo contamos en unas cosas que sabemos. La guitarra eléctrica se hizo principalmente porque los guitarristas ya no se oían en las grandes orquestas, y entonces pues si el guitarrista no se oye, el director de la orquesta dice: primero está despedido, un sueldo menos a pagar. Entonces se inventó la guitarra eléctrica para que se oyera el guitarrista en la banda, sin esperarse jamás que el resultado fuera que tuviéramos a Nuno Bettencourt o a Jimi Hendrix o a David Gilmour o a Van Halen o a todos los virtuosos de la guitarra, o no tanto, y a todos los no virtuosos de la guitarra que amamos tocar nuestra pequeña guitarra eléctrica, y sin embargo se convirtió en el símbolo de toda una serie de movimientos musicales del siglo XX.